Saludo cordial para todos ustedes, qué bueno que nos puedan acompañar a esta hora desde sus casas con este espacio y encuentro con la historia. Como siempre nos complace saludarlos a todos ustedes y qué bueno que nos puedan acompañar en este espacio que traemos para todos ustedes. Me complace también saludar a don Jairo Franco Martínez, que sin él no tendría sentido naturalmente este espacio. Don Jairo, le extiendo un saludo afectuoso a usted. ¿Cómo se encuentra? Bien, Juan Gabriel, un saludo muy cordial para usted, toda su familia y todos los integrantes de nuestro canal comunitario Amagada TV, tanto la parte administrativa como la parte técnica. Y no, Juan Gabriel, yo no soy nervio del programa. Los televidentes, sin los televidentes no tendríamos programa. Si nadie nos ve, entonces no tenía razón de venir desde Medellín a hacer un programa que nadie lo va a ver. Imagínese, don Jairo, usted Sí. también juega un papel muy importante aquí en nuestro municipio, máxime cuando en este espacio cultural que tenemos compartimos parte de la historia que usted vivió, evidenció y además la puede retratar a través de sus obras y pinturas. Muchas gracias, Juan Gabriel. ¿Cómo es que estamos hoy? Don Jairo, hoy estamos a 1 de septiembre. 1 de septiembre, pues María, llegó diciembre. María, de hoy en 3 meses, ya 1 de diciembre, a ver, octubre, noviembre, 3 meses. Estos son los breves. Los breves, de aquí para adelante todo es música. Vea, le cuento un detalle, que yo cuando estoy trabajando con pesebres, yo siempre me hago acompañar de la música, y siempre cuando estoy trabajando con pesebres, música de diciembre. Me pongo emisoras o me gusta porque eso me anima, eso me mantiene en ambiente y me relaja, ¿cierto? Me siento acompañado. Imagínese, don Jairo, que así hay una emisora muy popular en nuestro departamento que dice que desde septiembre se siente Olímpica. que llega diciembre. Sí, esa emisora, yo la escucho todos los días porque es muy buena, porque hay noticias con humor, las noticias del día, y también la musiquita de diciembre que no puede faltar. Amigos, esperamos que dentro de poco empecemos ya con el proyecto del pesebre en nuestro parque, porque esa es la idea. Ya estuve hablando con Giovanni, con la secretaria de Educación y Cultura, Brigitte, a ver qué posibilidad hay de que instalemos acá en el parque de nuestro pueblo el pesebre que yo le doné al municipio hace el antepasado. ¿Cuántas figuras tiene ese Tiene pesebre? más de 600 figuras en movimiento, ese pesebre. Fueron 10 días trabajándole casi que de 4 o 5 de la mañana, porque yo amanecía en la iglesia, en la iglesia no amanecía, el padre nos dio un espacio, un apartamentico detrás de la iglesia de Minas, y ahí yo amanecía y me levantaba muy temprano hasta las 8 y 9 de la noche todos los días para poderlo tener para el 1 de diciembre, que se inauguró. Muchos recuerdan ese pesebre, lo estamos viendo en pantalla. Ese pesebre se inauguró con la banda de música. Ustedes estuvieron allá en la inauguración del pesebre, y de noche con pólvora y todo, que hasta uno de esos globos que se quemó más arriba, de donde iba más arriba la torre. Bueno, un espectáculo muy bonito y mucha gente. Es que Minas es un pueblo. Y recordemos también que usted también ha donado varias de sus obras para la beneficencia. Recordemos también el pesebre de Nicanor, que también mucho de la comunidad pudo apreciarlo a través de la nota que Amagada Televisión hizo para la escuela de allá. Y el pesebre más grande que he hecho en mi vida lo hice en la Terminal del Sur para obra social aquí en Amagada. Pero modestia aparte, a mucha gente no le gusta que yo recuerde eso, pero es la verdad. Con lo que recogimos en la Terminal del Sur, se pagaron los planos de la construcción de la Casa de la Cultura aquí en nuestro pueblo, y los primeros materiales fueron con plata de ese pesebre. No, excelente. Bueno, y entonces esperamos que empecemos cuanto antes a hacer la gestión para hacer el montaje, montar la logística y tener un pesebre grande. Mire Venecia se volvió famoso por el pesebre grande que hacen allá. Y en todas partes del mundo. Sí, es un arquitecto muy bueno, muy creativo, que hace ese pesebre cada año, lo montan cada año, y es de la tercera parte de la iglesia, porque es una nave completa. No, Jairo, y también otra cosa para destacar dentro del pesebre que usted realiza es que también combina la parte cultural
y digamos... Parte costumbrista. Sí, la parte costumbrista y también de la cultura de nuestro municipio. O sea, encontramos mineros, encontramos como los tejares, las locomotoras. Entonces eso también enriquece un poco más esa figura que se ha vuelto tan novedosa y tan, digamos, práctica en los diciembres, que es tener los pesebres. A propósito de mineros, un saludo muy cordial para la doctora María Camila, ingeniera de Carbones San Fernando, para Mónica y para Ángela, las ingenieras que trabajan en la parte administrativa. Hace 8 días tuvimos la rectora de la Normal, un coordinador de la Normal y una señora en representación de las madres de familia de la Normal, y estuvimos allá haciendo la gestión para el proyecto que tenemos del aguacate. ¿Te acuerdas que hablamos de un aguacate que estamos hablando? Sí, oiga, está a punto de destapar el aguacate porque está muy madurito, muy madurito. Le cuento que ya la Carbones San Fernando nos está preguntando cómo se pueden vincular. Ya tenemos que enviarle en la forma que se pueden vincular, y está muy interesado en este proyecto. Pero contémosle, don Jairo, un poco a los televidentes sobre esa buena noticia y sobre lo que se pretende con el aguacate. Sí. Bueno, con el aguacate que se pretende es que ese aguacate tiene como tres frutas. ¿Por qué? Porque vea, es el Museo de Carbón, el Museo del Ferrocarril de Amagá y el Centro de Historia, que Amagá carece del Centro de Historia. No solamente en el aspecto humano, sino también en lo locativo. Y ya gentilmente la rectora, doña Flor Ángela, la rectora de la Normal, ya me dijo: este espacio, cuente con ese espacio para que tenga el Centro de Historia. Y ese espacio es donde está hoy en día el preescolar. Que usted cuando llegue a la Normal, más arribita, esa construcción que hay ahí, que es como una escuelita pequeña, ese va a ser el Centro de Historia. Y tiene al lado adentro un parquecito, donde ya tenemos proyectado hacer unas tertulias con la gente que venga, los turistas, la gente misma del pueblo, y hacer unos bienes culturales ahí, en el Centro de Historia. Vamos a tener mucho espacio cultural, gracias a Dios. Todo eso va a llamar campus cultural, porque aparte de eso vamos a tener también otras frutas del aguacate. Vamos a tener escuela de artes, que no hace solamente para los estudiantes de la Normal, sino para la gente de la calle, para la gente particular que quiera. Y esas son pláticas que le va a caer a la Normal, son ingresos. Muy bien, don Jairo, ya dejando de lado un poco esos avisos parroquiales que traemos el día de hoy, vamos a iniciar entonces con el tema. ¿Qué tenemos el día de hoy? Vea, como tenemos, perdón, disculpe, antes que todo tenemos que darle el sentido pésame a los familiares de Eduardo Acevedo, nuestro gran amigo que fue candidato a la alcaldía, ha sido concejal. Y volvemos a hablar de Pesebre, él fue la persona que ofició como maestro de ceremonias cuando inauguramos el Pesebre en la terminal del Soro. En el 98 y en el 99 también lo hicimos en San Diego, y también fue maestro de ceremonia. Lo mismo que a los familiares de doña Olivia Mejía, que también falleció. La tuvimos en el programa de música en vivo y la serenata a los abuelos en el asilo. Así es, muchas veces estuvo colaborando y aportando. Bueno, como vamos al grano, vamos a hablar de Carbones San Fernando. Vale la pena y se lo merece. 20 de diciembre de 1961 se inauguró o empezó a funcionar Carbones San Fernando como S.A., Sociedad Anónima, porque antes llevaba como 3 décadas. Se puede decir que cuando llegó el ferrocarril, casi que a la par empezó Carbones San Fernando, pero Carbones San Fernando Limitada. ¿Sí? Y fue prácticamente como una consecuencia del ferrocarril, porque ya teniendo la forma de transportarlo, no a lomo de mula, como era anteriormente, sino en los vagones del ferrocarril. Entonces ya cuando llegó a Piedecuesta en 1920, por esos mismos años empezó Carbones San Fernando como Carbones San Fernando Limitada. Y cuando lo cogió don Alfonso Montoya, el doctor Betancourt, José Betancourt como gerente, que era un ingeniero químico, él ya se empezó como sociedad anónima. Y Carbones San Fernando, tenemos que don Alfonso Montoya era el dueño, gerente el ingeniero químico José Betancourt, ingeniero de minas el doctor Pablo Liemann, que además fue quien diseñó
y dirigió la construcción del primer kiosco que tuvimos acá. Ah, ok, el kiosco que siempre ha sido pues como sí, y también le tocó el segundo kiosco, pero el primer piso. Pero, ¿cómo le parece que hay una anécdota con ese segundo kiosco? Que el municipio construyó ese primer piso, dirigido, o los planos hechos por el doctor Pablo Liman, que también le tocó construir el primer kiosco. Y había un convenio, que ellos entregaban el primer piso, pero a quien le subarrendaron, él se encargaba, esa entidad, disculpen, esa persona a quien le subarrendaron porque es del municipio, se encargaba de construir el segundo piso. Y ahí fue cuando hizo un salón arriba, donde tuvimos billares, tuvimos hasta la Escuela de Artes, que la inauguramos el 4 de octubre del 2001. 4 de octubre, nuestra Escuela de Artes, que desapareció después porque lo cambiaron por un gimnasio. Bueno, siguiendo con el cuento, llamémoslo así, el administrador don Jesús Montoya era hijo de don Alfonso Montoya, que era el dueño de Carbones Hernando. Almacenista Jorge Arias, de Minas, casi toda esta gente era de Minas. Jefe taller don José Ortiz. Él vino, los Montoyas y el doctor Betancourt lo trajeron de Medellín para que manejara el taller. Era el jefe del taller de mecánica y de fundición. El mecánico tornero y fresador, don Germán Betancourt, que lo tenemos acá, el dueño del almacén, perdón, del taller minero. Carpintero Pedro Nel Hernández, hermano de doña Ligia Hernández. En la báscula estaba don Miguel Marín, que oficiaba también a veces como administrador. En el casino estaba don Miguel Vélez. Muchos de los que trabajan en Carbones San Fernando, que están viendo nuestro programa, pues están recordando a estos personajes. Pagador fue en una época don Mario Ochoa, y también un señor de apellido Gustavo, se me olvida el nombre, eran los pagadores de Carbones San Fernando en ese entonces. El que manejaba la jipeta de Carbones San Fernando, que era de los poquitos carros particulares que había en el pueblo en esa época, Gilberto Blandón, cuñado de don Germán Betancourt, que el del taller del minero. Malacateros, había una coincidencia, había muchos Parras, de apellidos Parras. Sí. Y no solamente eso, sino que una persona que uno se creía que una persona se jubilaba y listo nomás. Hombre, se consigue otra jubilación, Rubén Parra, uno de los Parras, Rubén Parra se jubiló en la Lustero Llera y se fue a trabajar a Carbones San Fernando y consiguió otra jubilación, que empezó muy joven en la Lustero Llera. O sea, se jubiló 2 veces. Porque se jubilaban por el ruido del malacate y todo, se jubilaban con pocos años de trabajo. Claro. Bueno, entre los Parra estaba Luis Eduardo Parra, Jorge Parra. En mantenimiento eléctrico está don Antonio Marín y este ilustre servidor de ustedes. Ah, o sea, usted también le tocó parte de ese crecimiento. Sí, yo fui el encargado de mantenimiento eléctrico de la mina, no solamente de la mina, sino que me tocaba el mantenimiento eléctrico de la hacienda Zanzíbar, que tenía el trapiche, y del tejar que había frente al cementerio. Conductores en esa época, que manejaban las volquetas, que me acuerde, que manejaban los majiros, unos carros majiros que llegaron en esa década del 60, llegaron por primera vez a Colombia, como cada año llegan carros nuevos, entonces la marca es la que se impone, ¿cierto? Los carros majiros eran manejados por Elier Mazo, Tocayo Posada, de aquí del pueblo, y no me acuerdo el otro, eran 2 señores de Caldas, Elier Mazo y otro señor de Caldas. En 1967, el doctor Pablo Liman hizo el cálculo de cuánto carbón, cuánta reserva tenía Carbones San Fernando. Como Carbones San Fernando eres tanta tierra, toda de pie cuesta y va hasta Camilosé y baja mucho más allá. Inclusive parte de Corón de esos era, no sé si todavía era, de Carbones San Fernando. Yo recuerdo que cuando yo propuse hacer el Museo de Carbono al pie de Corón de esos, me dijo, no, es que eso hay que hablar con San Fernando, porque eso es de Carbones San Fernando. Recuerda que hay una pañolita a la entrada. Y me decían, cuando propuse primera vez hacer el museo ahí, y no, es que hay que hablar con Carbones San Fernando, que estos terrenos eso es de esa propiedad. De San Fernando. Bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar, de la historia de nuestro pueblo. Recordamos que, hablando de los pesebres, que el primer pesebre que yo hice, lo hice ahí en Carbones San Fernando, dentro de la carcasa de un motor. Uno de los motores de un malacate se quemó, entonces
me tocó rebobinarlo. Después de que lo rebobino, cuando uno rebobina el motor, hay que sacarle el núcleo. Sacar las tapas, saca el núcleo y queda la carcasa. Y como era una carcasa grande, yo tenía por lo menos 60 centímetros de diámetro en la parte interna. Entonces ahí se me vino la idea de hacer el primer pesebre. Entonces con siluetas de madera en la carpintería, ahí mismo en la carpintería de San Fernando, recorté las figuritas de San José, las siluetas de San José y la Virgen. Y le puse aparte la mano de San José para ponerlo con un serrucho que se moviera. Y como hacía poco había reparado un motor, perdón, uno de los soldadores, equipos de soldadura, que dentro de la mina cayó una roca y lo dañó todo, entonces quedó bueno un motorito pequeño del ventiladorcito. Y ese lo aproveché para poner los movimientos a las figuritas. Ese fue el primer. Cuando llegó el doctor Betancur un día cualquiera, porque él tenía su oficina en Medellín, entonces de vez en cuando aparecía en la mina y llegó un día y pasó por el taller y siempre era muy formal. Entró y me saludó y él iba para el Malacate de la Pique 1, como por ahí pasaba. Entonces apenas vio el pesebre, a mí me dio pena. Porque yo no le pedí permiso a nadie para hacer el pesebre, ahí dentro de la carcasa del motor. Y yo le dije, doctor, no, tranquilo, yo ahorita lo quito. Y lo quito, hágame el favor, me lo coloco aquí al pie, como tenía el taller mío tenía una ventanita, aquí al pie de la ventana para que cuando pasen los mineros, los trabajadores lo vean. Y no me lo va a quitar hasta que no termine diciembre. Me motivó, pero tan motivado que el año siguiente empecé a inculcar hacia los pesebres. No, imagínese, no, Jairo, o sea, han sido muchas situaciones, muchas cosas que han ocurrido y que han acontecido también para el disfrute también de los mismos amagaseños. Esos pesebres en movimiento también se convierten en una oportunidad para uno imaginarse ese entonces, la cotidianidad de cómo se vivía en esas épocas. Entonces, eso es lo que lo hace bastante interesante, como unas figuras que antes no tenían movimiento estático, sí, un pesebre normal, sí, pues se le da un movimiento electromecánico. Eso y llama la atención. Así es. Mira, hay un detallito que me enteré cuando fuimos a San Fernando hace 8 días. Es que la empresa ha cambiado mucho, y todas las empresas. A mediados del siglo pasado las empresas no tenían médicos, no teníamos el seguro social. Y en esa época cada empresa tenía su médico que la atendía. Y el doctor Villa era que nos atendía en Capón de San Fernando, a los trabajadores. Después fue el doctor Santiago Cadí, y tenía aquí abajito del asilo, ahí tenía el centro médico, y ahí íbamos nosotros. Sí. Sí. Y ha cambiado tanto las empresas que hoy en día se están fijando mucho en el factor humano. Vea que Capón de San Fernando tiene recursos humanos, una oficina de recursos humanos donde atienden mucho la parte social, porque anteriormente no se veía eso. Lo único que yo me acuerdo de esa época, de mediados del siglo pasado, en San Fernando, era que en diciembre, en la fiesta de la Virgen, y se celebraba misa. A mí no se me olvida que iban padres a confesar, uno de los sacerdotes iba a confesar allá, y antes de la misa y después de la misa, la fiestecita con música, con pólvora, porque en la época no estaba prohibida la pólvora, y al pie de la Virgen, porque en el Apique 1, allá arriba estaba la Virgen. ¿Qué Virgen era la que estaba allá? No lo recuerdo. No recuerdo. Sí, María Auxiliadora, la del Carmen. Sí, no recuerdo. Y más allácito estaba lo que era el polvorín, que siempre debía, como norma de seguridad, debía estar un poquito retirado de las construcciones y por donde pasaba un gran conglomerado de personas. En este momento la empresa tiene mucha acercamiento con las familias. Vea que están interesados en dar capacitación tanto capacitación artística como en artesanías y pesebres, a los trabajadores, a las esposas y a los hijos de los trabajadores. Ellos están interesados en que les den esas capacitaciones. La empresa ha evolucionado mucho y ya hoy en día, vea por ejemplo Coltejer. Yo recuerdo que cuando era de los Echavarrías, cuando yo ingresé en 1969, en el 70 nos hicieron una fiesta en el estadio. Oiga, tres casas rifaron entre todos los trabajadores. Rifaron una cantidad de electrodomésticos entre todos los trabajadores. Y yo recuerdo, uno de ellos fue el que hizo el primer gol en el estadio Atanasio Girardot en 1954, Rodrigo Espina.
que inclusive fue compañero mío cuando yo estuve 3 años y medio como coordinador de normalización de la empresa, y él me contó que él fue uno de los ganadores de esas 3 casas, que los Echavarrías, Colter fue uno cuando era los Echavarrías y otro muy diferente cuando fue Adilalule. Adilalule nos decía a nosotros, cuando en las reuniones que nos invitaban a nosotros los supervisores, los jefes y todo, y él nos decía a nosotros que a él no le interesaban las telas, que a él lo que le interesaba, lo que le daba plata a él era la gaseosa, que era agua con anilina. Él tenía Postobón, el dueño de Postobón, y él decía, no, Colter, no, y por eso aparte, se fue acabando, sí, Colter se fue acabando. Sí, porque mire que dentro del crecimiento, dentro de la industria antioqueña, destaca muchísimo la producción de telas. Y no por eso Antioquia se convirtió en ese entonces prácticamente capital de la moda. Sí. Y todavía lo sigue siendo. Sí. Entonces todo eso ha sido a raíz de esa empresa tan importante que también aconteció en la ciudad de Medellín y que gracias a ella también muchas personas pudieron laborar y empezar pues también como a aportar a su proyecto de vida. Usted lo ha hecho, Juan Gabriel. Coltejer llegó a ser en su época, desde que se inició con 10 telares, ahí cerquita del centro, en Coltejer Fábrica, cerquita del Pablo Otón Uribe, con 10 telares empezó Coltejer. Llegó a ser la empresa textilera más grande de Sudamérica. Y funcionaba con carbón además. Sí. Carbón amagaseño. Vea, qué bueno el recuento. ¿Cómo le parece que cuando yo entro a Coltejer, cerquita de la pila de carbón, porque cuando pasamos por Coltejer todavía vemos ahí la caldera, la torre, la caldera, y Coltejer le vendía energía a las empresas públicas, y con carbón generaba energía tanta que se surtían las empresas para la maquinaria y le vendía, cuando la empresa pública tenía problemas de producción de energía, le vendía energía. Y le cuento detalles, que cerquita de la pila de carbón estaba mi oficina, y un día me voy con un ingeniero, un compañero de trabajo, nos fuimos a almorzar y pasamos por el pie de la pila de carbón. Y un detalle, íbamos despacio conversando, cuando él vio algo en la pila de carbón, un terrón como un poquito rojizo, y entonces él se volvió y lo cogió y me dijo, hombre, ¿y este por qué es tan distinto a los otros? Hombre, lo miro y ¿sabe qué era? Sangre seca. Ay, vea, Dios. Me pongo arrasudo todavía. Y entonces le dije, vea, esto seguro es de un accidente dentro de la mina. Oiga, me impactó, y yo he contado eso en muchas partes. Encontrar un terrón de carbón que la sangre se vuelve como un poquito rojiza oscurita cuando se seca, y así estaba ese pedazo de carbón. No sabe uno si la persona falleció, si fue una de las grandes tragedias que ha tenido en la mina de carbón en nuestro pueblo, o fue de una pequeña lesión. Porque por eso muchas veces yo digo que el carbón, el vientre de mi pueblo impregnado de la sangre de mis paisanos, porque por tantas tragedias que hemos tenido. Son bonitas esas palabras. Don Jairo, a mí me parece muy importante este programa y este espacio porque hacemos ese recuento también y rescatando parte de la historia, y es el papel tan importante que jugó en Antioquia, en nuestro departamento, el municipio de Amaga en cuanto a la explotación de carbón. Gracias a este carbón tuvimos locomotora, tuvimos y potenciamos a Coltejer, y eso ya se ha olvidado de la historia. A propósito, aquí tenemos la locomotora, ahí va subiendo, ahí la tenemos. Para Nicanor, como con 10 o 12 vagones, góndolas con carbón. Les cuento que cuando esto ocurría, por lo general, no era una sola locomotora que la arrastraba, sino que eran dos, se acoplaban una adelante y otra atrás, para poder subir, porque de Minas a Nicanor, aquí tenemos el cuadro que pinté de la parte inferior de la alcaldía, y al fondo vemos, lo pinté un poquito más grande para que se viera la iglesia de Angelópolis. Pero a esta Minas, puse varias casitas de Minas y la carrilera, y aquí fue donde se empezó en la Cervecería Unión, así se llamaba, primero la industria olvidera, Cervecería Unión, y después fue cambiando de nombre, y quedaba cerquita a la manga. ¿Cómo es que se llaman? El hospital de la Manga, sí, el hospital de la Manga, que era el hospital donde iban los leprosos, porque tuvimos una época, a mí se me remonta un poquito la historia, cuando nos enseñaban historia, patria y geografía, y nos hablaban de
de San Pedro Claver, que le tocó trabajar, o fue San Francisco así, con los leprosos. Entonces, yo no sabía, hasta que encuentro en monografías de Amagá, que hay varias escritas. Afortunadamente hemos tenido personas que se han acordado de escribir lo que hemos vivido, y entre todos, amigos, ustedes también están participando para que escribamos esa historia. Cada 8 días lo hacemos. Entonces, allí estaba, por eso se llamaba el Hospital de la Manga, esa mina, porque ahí había una casa donde llegaban todos los leprosos que habían en nuestro pueblo. Y no, habían unos pues, más enfermos que otros, pero por eso llaman el Hospital de la Manga. No, Jairo. Aquí también podemos apreciar en este cuadro al Palacio Municipal o Casa Consistorial, como pues muchos lo conocen. ¿Hace cuántos años está esa casa ahí? Bueno, esa alcaldía? Esta casa en la alcaldía puede estar hace casi 150 años, porque en 1896 el padre José María Giraldo, él hizo la gestión para construir esta casa consistorial, es lo que llamamos la alcaldía, ¿sí? Él también fue, un día de esto hablamos de lo que han hecho tantos sacerdotes, pero mire el padre, hablemos únicamente del padre José María Giraldo, con la cuestión de la casa de la alcaldía, el fundador de Angelópolis, él hizo la gestión, porque Angelópolis era corregimiento de Amagá, mucha gente no sabe eso, Angelópolis era corregimiento de Amagá, y él hizo la gestión para que Angelópolis se fundara se erigiera como parroquia, y ya se empezó como Angelópolis. Allá nació mi padre, en Santa Rita, una vereda que se llama Santa Rita, mi papá. Y también hizo la cartera para la ferrería, el padre José María Giraldo, y otras obras. Es que los sacerdotes, aquí hemos tenido sacerdotes que no solamente han sido pastores de la iglesia, y no han sido grandes líderes. Y seguramente que vamos a tener muchos. En este momento tenemos el padre Renan, que es un pastor, pues que a mí me gusta mucho la homilía, y lo decía en el último programa, que yo escucho muchas veces a través del internet la emisora de Amagá para escuchar la misa de él, porque me gusta mucho la homilía del padre Renan. Un saludo para él. Y también a todos esos sacerdotes que de una u otra manera también han tocado a esta comunidad. Don Jairo, el tiempo, no, aquí vamos a tener que cuadrar el reloj, porque yo creo que yo me voy a empezar a morir. Así es, don Jairo, pero con seguridad que estas pequeñas píldoras y cápsulas en el tiempo que les damos también a la comunidad han servido también para aprender un poco de esa historia. Recordemos que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y la intención no es esa, sino empezar a crecer, a ser conscientes de que hubo un ayer, y que gracias a ese ayer hoy estamos aquí, y que nosotros también somos co-creadores de lo que se viene en adelante para este municipio. Le cuento la última píldorita de hoy, y está muy fresquita. De ahorita, antes de venir, cuando venía para acá, adelante, estuve haciendo una gestión en Banco de Vivienda, y hablé con la doctora, la gerente, y está muy interesada. Le comenté el proyecto del carbón, del Museo del Carbón y del Ferrocarril en la normal, y están interesados en vincularse con ese proyecto. Perfecto, seguramente. Bueno, yo creo que la gente va a ayudar. Es que hay muchos árboles, decíamos que hay muchos árboles de los cuales podemos coger frutos para invertir el proyecto. Entre ellos los egresados. De paso, casi se me olvida, invitación a todos los egresados de la normal para que el 4 de octubre a las 7 de la noche tenemos reunión en la normal. El día de San Francisco, de la fiesta de San Francisco, ese día a las 4 de la tarde los estamos convocando, no falten, porque queremos hacer de la normal algo más cultural. Es muy cultural, en este momento tiene un nivel académico especial, y es una entidad que todos queremos. Y queremos que no quedarnos en el punto, ir aumentando las categorías, esa es la idea, uno ir progresando. Y están invitados para que todos ustedes, amigos egresados, asistan ese día, no falten, porque entre todos vamos a hacer ese campo cultural que tanto lo merece. Perfecto, muchísimas gracias, don Jairo. A ustedes televidentes por estar tan atentos y pendientes a este programa, a esta producción que hacemos con tanto amor y con tanta entrega, para que ustedes también conozcan, si no son amagaseños, pues conozcan un poco de la historia del municipio donde actualmente viven. A usted, Juan Gabriel, muchas gracias, porque usted intercala conmigo todos los temas y participa y hace que esto sea más agradable, porque la idea es que nosotros tengamos un espacio agradable, que la gente le guste, y las preguntas, y usted expone muchos temas que
que yo no me acordaba, pero a ustedes les ponerlo, lo sacamos a flota, como se dice. Muchas gracias, por su esa es la aporte. intención. Muchas gracias por su aporte, amigos televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les agradecemos mucho. De hoy en 8 días lo esperamos nuevamente a las 9 de la mañana si no hay sesión de consejo, porque ya cuando ya no hay sesión. Ya, bueno. Esa es la buena noticia. Bueno, y la repetición lunes 12 del día y 6 de la tarde. Perfecto. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta luego. Chao, la bien acompañe.